agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de acercarnos ahora a tu palabra. Permite que yo sea solamente ese instrumento que le permita a esta iglesia la edificación a través del estudio de la Escritura. Está con nosotros, que tu Espíritu esté con nosotros para iluminarnos, para guiarnos y para entender el mensaje profundo que tienes para esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, estamos iniciando el mes de noviembre y dentro de lo que hemos planteado como iglesia, previo a todas las festividades y agradecimiento a Dios por el nacimiento de Jesús en Navidad, y que empezamos con gratitud desde diciembre, en este mes de noviembre hemos planteado que queremos meditar, queremos platicar como iglesia, la iglesia y su unidad. Al final somos uno solo. Y es importante reconocer, hermanos, algunas actividades que realizamos como iglesia, que es una pregunta constante que hago, es un comentario constante que repito. La iglesia es el conjunto de creyentes. La iglesia está formada por las personas que creemos en Jesucristo. Y dentro de esas actividades, este conjunto de creyentes es edificado junto, en conjunto, en comunidad. Por eso hay cosas que nos permiten como iglesia edificarnos unos a otros como un solo cuerpo. Y pensando en algunas de estas actividades, hoy predicaremos sobre los dones. Dios mediante hablaremos sobre el bautismo, que también nos une. Predicaremos sobre la Santa Cena, un momento de mucha unidad para la iglesia. Y predicaremos sobre la oración, que también nos da mucha unidad al conjunto de creyentes. Así que hoy hablaremos sobre los dones. Y para hablar de ellos considero fundamental, hermanos, que no perdamos en ningún momento de nuestra vida de vista uno de los salmos que más conocemos, que muchos de nosotros hasta de memoria lo sabemos. Salmo 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y... Es decir, hermano, usted, las personas que están acá afuera, las personas que están ahorita en el centro de Coyoacán, las personas que estamos en este momento, somos los que habitamos este planeta ahorita en este momento y somos de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová es el mundo, de Jehová son los que en él habitan. Y esto es importante reconocer, que todas las personas entonces que habitan en el mundo, las que han habitado, que ya no están presentes en cuerpo en este momento, ni en alma, porque están ya en presencia de Él, o las que van a habitar, que todavía no nacen, todas son de Dios. ¿Por qué? Y lo dice el segundo versículo del Salmo 24, pues porque Él la fundó sobre los mares, y Él afirmó la tierra sobre los ríos. Si buscamos, hermanos, a las personas que habitan el día de hoy, somos alrededor de 7.500 millones de habitantes. Y todos pertenecen a Dios. Y esto es porque Él es el creador de todas esas personas, de esas 7.500 millones de personas. Dios las creó. Y Él es su dueño. Y hablando, hermanos, de su creación, Dios ha puesto en estas personas, cuando las crea, Dios les puso ciertas características. Sí, nos puso 5 dedos en una mano, 5 dedos en la otra, nos puso una nariz, nos pone todos nuestros órganos. Y muy hermosamente conocemos cómo va creciendo en el interior del cuerpo humano. Pero también hay otras cosas que nos pone Dios, que nos puso Dios.
Cada persona en el mundo, de esas 7.500 millones de personas que estamos en este momento en el mundo, cada una les puso Dios lo que conocemos como habilidades o talentos. Todas tienen habilidades, todas tienen talentos. Si buscamos la definición de qué es un talento, podemos irnos a un diccionario, es el diccionario común de la lengua española, y nos dice que un talento es la capacidad que tiene una persona, y vean bien, para comprender las cosas que le atañen, para comprender. Y la segunda parte de la definición, para poner en práctica ese conocimiento o esas habilidades para manejarlas y resolverlas. Comprender y poner en práctica. Eso es un talento. Así que hermano, cuando Dios nos creó, nos puso algunas de esas capacidades, nos puso a todas las personas la capacidad para comprender las cosas que nos rodean. Por eso alrededor de todo el mundo, alrededor de toda la ciudad, de todo el país, podemos identificar que hay personas que conocemos como talentosas. ¿Quién no conoce a talentos musicales? No de ahora. Vamos al pasado. ¿Qué decir de Mozart, Haydn, Bach? O hablemos de ahora, los músicos actuales, que no me lo sé, pero bueno. Vamos a hablar de un Freddie Mercury, talentoso, Elton John, talentoso musicalmente, y las que habrá. Es decir, son personas que tienen el talento, y los que formamos parte del coro, hermanos, no me van a dejar mentir, que ellos sí comprenden lo de las bolitas blancas y negras que van subiendo y bajando en 5 líneas, que es el pentagrama, y que las corcheas, y que si lleva una síncope, y que si lleva un gatito, y que si lleva un bemol, y ¡qué talento! ¡Qué talentosas! Hay otras personas en el mundo que también son talentosas porque les puso Dios esa capacidad para comprender, por ejemplo, qué es una ecuación diferencial. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros escuchamos ese nombre y nos espantamos porque es una figurita toda extraña, y después cuando tiende el límite, cuando delta X tiende a... Y hay personas que las entienden, hermanos. Recuerdo cuando visité un salón de bachillerato, yo iba en la secundaria, entré a un salón y veía puros símbolos y no vi ningún número. Puros símbolos ya escriben con las ecuaciones diferenciales. Y hay quien les entiende. Tienen el talento para saber qué es lo que dice ahí. Hay personas muy talentosas para entender cómo funciona una célula. ¿Verdad, hermanos? Si les pregunto el ciclo de Krebs. Hay quienes nos acordamos, hay quienes no sabemos ni qué pasaba ahí. Hay quienes son talentosas porque conocen cómo funciona la mercadotecnia. Apenas platicábamos en la semana y nos decían qué talentosos las personas que hacen los comerciales. Y le ponían el ejemplo, ¿a qué no puedes comer solo una? Pegó de manera tremenda esa frase, que a la fecha se sigue repitiendo. Hay personas talentosas en el deporte, hasta en la filosofía, grandes filósofos, etc. La definición, hermanos, entonces de una persona talentosa es alguien que comprende. Pero les decía, hay otra parte de la definición que dice que no solamente lo comprenden, sino que lo pueden poner en práctica. Eso que comprendieron, eso que conocen, ahora lo pueden poner en práctica. Porque puede ser que yo sé leer muy bien las notas de un pentagrama, pero si no me siento en el aparato llamado piano y no le aprieto, pues no se queda. No muestro que soy talentoso. Lo voy a poner en práctica porque lo he estudiado y porque lo sé hacer y porque lo voy perfeccionando cada vez. ¿Qué pasa con los grandes futbolistas que están en la sierra, que no tienen balón? Pues no pueden poner en práctica su talento. ¿Qué pasa si un escritor no escribe?
Es que yo soy bien talentoso para escribir. ¿Y qué has escrito? Nada. Ok. Cuando vamos, hermanos, a la Sagrada Escritura, también ahí nos vamos a encontrar a personas muy talentosas. Es sencillo, pues simplemente abrir la Biblia y encontrarnos personas que tienen el talento para escribir. Creo que el ejemplo más claro y muy prominente pues es el apóstol Pablo. A él se le daba escribir cartas y las escribía bien bonitas, con su saludo, con su cuerpo, con su despedida, y con unos temas teológicos profundos. Tiene un talento, lo puso a la práctica. Pablo era talentoso. Hay personas en las Sagradas Escrituras talentosas para dirigir una nación. Pero yo, Dios, sí, tú, Moisés, pero si soy tartamudo. No importa. Comprendes y vas a poner en práctica dirigir a un pueblo por en medio del desierto. Y se te van a rebelar y se van a enojar contigo, pero tú los vas a dirigir. David es una persona talentosa. No nada más para la parte musical, porque recuerden que tocaba el arpa, sino también él hizo todos los planos para el templo. No lo construyó, pero de él fueron todas las ideas, ¿no? Y qué decir para la dirección del país. Un momento en el que todas las tribus se unieron, eran una sola nación. Qué talento tenía David. Pero quiero referirme en específica a unas personas que me gustan mucho del pueblo de Israel, porque tienen un talento muy especial. Vean por favor Éxodo 31. Me gusta mucho ese ejemplo, porque no son tan conocidos sus talentos. Éxodo 31, versículo 2 en adelante. Dice este pasaje: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para, y vean lo que hacía, inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Sí, no se compara a David para dirigir o a Pablo. Pero aquí esta persona, Bezaleel, tiene habilidad de manos que a muchos nos falla. Pero él sí sabe trabajar con todos esos materiales usando las manos. Y es muy clara la escritura cuando dice que es Dios el que le dio un talento a este personaje. Es Dios el que le permitió comprender y poner en práctica el inventar diseños. Comprender y poner en práctica cómo trabajar los metales. El oro, la plata, el bronce. Si cambiáramos el nombre, hermanos de Bezaleel, en este pasaje bíblico, y pusieran de usted, ¿cómo diría? ¿Cómo se complementaría el texto? Yo he llamado por nombre a fulanita, sutanita, cada uno de ustedes ponga el nombre, para trabajar en la música. O tal vez el texto sagrado diría: yo he llamado por su nombre para trabajar en el comercio. O tal vez el texto sagrado diría: yo he llamado a fulanito, a sutanita para ser diseñador, o para ser maestro, o para sanar médicamente, para conocer de las medicinas y de los tratamientos. O tal vez le ha llamado para hacer ciencia, para hacer filosofía, para hacer academia. O es más, tal vez alguno me dirá: yo he llamado a tal persona para pintar. Es lo que sabes, pintar. Cuando piensa, hermanos, en Dios como su creador, y esa es de las primeras enseñanzas, hermanos, de esta tarde. Cuando piensa en Dios como su creador, piensa en que Dios le dio un talento. Todas las personas tienen talentos. ¿Tiene usted una capacidad para comprender algún tema del mundo?
Y tiene usted la capacidad para ponerlo en práctica. Si es que no, ya lo puso en práctica y ya hasta se jubiló de ese talento. No deje de pensar, hermanos, en la frase que nos dice este escritor sagrado aquí en Éxodo. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. A usted, hermana, a usted, hermano, lo ha llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, en algún área de lo que existe en el mundo. Pero quiero pasar a un segundo punto. Todas las personas del mundo tienen un talento. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, pues vamos a encontrar muchos, pero muchos personajes talentosos. Pero hay que reconocer, dentro de esos personajes con mucho talento, también nos vamos a encontrar personajes que no creen en Dios. O que adoran a otros dioses, o que tienen otras creencias. No todos los grandes músicos son cristianos. No todos los grandes pintores, no todos los grandes arquitectos, no todos los grandes filósofos, no todos los futbolistas son cristianos. Todos tienen talento y Dios se los dio, pero no todos son creyentes. Y es más, podemos pensar en que hay personas que Dios les dio un talento impresionante, un talento hermosísimo, pero que lo usaron para el mal. Tristemente, si les manejo un nombre que estoy seguro que conocen todos ustedes, Adolfo Hitler. Qué personaje tan talentoso. Supo hacer, hasta escritor fue. Y ese libro que escribe de mi lucha rompe el mundo con todas sus ideas. Una persona talentosa, pero no es cercana a Dios. O pensemos en otra persona talentosa, más actual, Joaquín El Chapo Guzmán. Cuando vemos su serie, hermanos, híjoles, es impresionante el talento que tenía ese personaje, ¿eh? El tiempo en el que está en el altiplano, ahí en la cárcel, el control que tenía, el cómo soltaba el dinero y vivía como rey ahí adentro. Fueron personas talentosas, hermanos, pero el pecado que está en su vida es lo que los llevó a causar enorme daño a la humanidad. Pero la Escritura nos dice que hay personas talentosas dentro de la iglesia. Así es, hermanos, gracias a Dios. Hay personas que tenemos talento dentro del conjunto de creyentes de Jesucristo. Y claro que el conjunto de creyentes en Jesucristo no deben hacer las cosas para mal. No deben usar sus talentos para mal. ¿Para qué deben usar sus talentos las personas creyentes en Jesucristo, hermanos? Para servir a Dios. No buscamos hacer daño con nuestro talento. ¿Qué pasa entonces en esta comunidad de creyentes? Debemos reconocer que en estas comunidades de creyentes que hay a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, y que habrá también a lo largo de la historia, hay decenas, hay cientos o hay miles de personas y todas ellas tienen algún talento que dar. Dios le dio mínimo un talento a cada miembro de una iglesia. Vean algunos pasajes. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les dio un talento. Está hablando ya de la iglesia. En Efesios 4:7 el apóstol Pablo lo reitera, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno. Y lo refrenda el apóstol Pedro también. Allá en su primer carta, capítulo 4, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Cada uno tiene talento, hermanos. La comunidad de creyentes tiene esa comprensión y esa puesta en práctica de algo en el mundo. Cada una de las personas que estamos en el templo en esta mañana,
los que nos siguen en la transmisión por enfermedad o por distancia, pero que formamos parte de la iglesia de Cristo, han recibido un talento, que es lo que nos proporciona Dios desde que nos creó. Y ese talento le pertenece a Dios, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Ese talento le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que nos hace diferentes con respecto a los talentosos que no son creyentes? ¿En dónde está esa diferencia al resto de las personas con las que nos encontramos, con las que trabajamos, con las que estudiamos, que también tienen talentos dados por Dios mismo? Es que nosotros usamos ese talento como un don. Es un don. Lo reconocemos como un regalo. No, es que yo sé tocar piano por mis grandes años de trabajo y mis ensayos, y el creyente cristiano es: yo sé tocar piano porque Dios me dio ese talento y porque por Dios me esforcé. Es que yo sé pintar porque pues es mi gran talento de que he desarrollado desde niño. El pintor cristiano tiene abierta en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Hermano, debemos hablar de los dones. Tenemos que recordar nuestra posición ante Dios con esos dones, que de Él es la tierra y su plenitud, y esos dones son de Él al final de cuentas. Es el primer punto en la unidad, que toda la iglesia local no ignore, que toda la iglesia local sepa de qué se trata esto de los dones. Y hay una segunda invitación en esto en relación a la unidad, versos 4 y 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Este es un versículo trinitario, hermanos. Un paréntesis. Está hablando del Espíritu. Está hablando del Señor, el Hijo, Jesucristo. Y está hablando de Dios, Padre. Es trinitario esta parte. Pero cerrando ese paréntesis, si bien hay muchos dones en nuestra iglesia, debemos reconocer que todos, dice la Escritura en este pasaje, todos son dados por el Espíritu, porque el Espíritu es el mismo en todos. Mi hermana que está de este lado y mi hermano que está de este lado, creemos en el mismo Espíritu Santo. Creemos en el mismo Espíritu Santo. ¿Hay diversidad? Sí. ¿Qué nos une? Un espíritu. Cuando nos habla de ministerios, se refiere a las diferentes maneras de servir a Dios, porque no todos le podemos servir de la misma manera. No todos podemos tocar el piano. Hay personas a las que Dios les ha dado comprensión y práctica para tocar el piano. Pero también no todos nos animamos a predicar. Hay a quien nos da miedo pararnos. Escuchaba de una encuesta que el de los mayores temores que tienen las personas es hablar en público. Y hay a los que nos gusta, no que no nos dé miedo, sí me espanta siempre, pero nos gusta hablar en público. No todos podemos servir de la misma manera. Hay diversidad de ministerios, de formas de servir. ¿Pero qué nos une a toda esa diversidad? El Señor, Jesucristo. No todos trabajamos con los niños. Tuve oportunidad en algunos momentos de trabajar con primaria, enseñándoles ciencias. 5º, 6º año, me gustaba. Preescolar no. Me desgasta, porque hay que brincar, saltar, pararse de cabeza y... No, preescolar no es lo mío. Pero hay personas que les gusta trabajar con preescolar, que tienen ese don, ese talento para trabajar con los niños pequeñitos. Hay diversidad de ministerios, de formas de servir a Cristo. ¿Qué nos une? El Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Y el apóstol nos dice que hay diversidad de operaciones. ¿Qué palabra tan extraña puso ahí el escritor sagrado? Operaciones. Pero lo traducen como funciones o actividades.
Hay diversas actividades, hay quien tiene a su cargo tal actividad, tal función. Hay quien tiene que ser pastor, hay quien tiene que ser el anciano, hay quienes son los diáconos, hay quien es el presidente, hay quien es el secretario, hay quien es el... Hay diversidad. ¿Qué nos une? Dios, el Padre. Hermanos, ¿qué une a todo el pueblo de Dios? La Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice el versículo 12 de 1 Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Por eso el título del día de hoy, hermanos. Talentos y dones que nos unen como iglesia. Si Dios le ha llamado a usted a formar parte de la iglesia, y es de lo que leíamos con los hermanos que fueron recibidos el día de hoy, Dios le ha llamado a conocer una iglesia local. La pregunta es, ¿va a poner sus dones y talentos al servicio de Dios? Hay que hacerlo. ¿Con qué objetivo? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es nuestra unidad. Sé que hay muchas personas, hermanos, y es algo que creo que como iglesia, como consistorio, como femenil, como coro, vamos a dar muchas gracias a Dios, porque hay personas que están haciendo eso. Que sí, ya tenemos mucha hambre, ¿verdad, hermana Oli y los hermanos coristas? Ya tenemos mucha hambre, pero nos quedamos para ensayar. Y andan escuchando sus audios de manera constante. Sí, se requiere esfuerzo. Hay personas que están poniendo sus dones, talentos. Si contáramos, hermanos del consistorio, cuántos mensajes nos escribimos entre semana, serían muchísimos. Casi no hay día en que no escribamos algún asunto que tengamos que tratar. Hay personas, hermanos, que están haciendo, que están poniendo sus dones, sus talentos al servicio de Dios. Y damos gracias porque hay personas en el liderazgo, hay personas en el gobierno de la iglesia, hay personas en el consistorio, hay personas en el cuerpo de los diáconos. No lo saben, hermanos, pero estuvo abierto el templo antier y ayer, gracias a un hermano diácono. ¿Para qué, pastor? Hubo un grupo de jóvenes de la iglesia de Jucum, se llama, nos pidió tener aquí su centro de oración para ir a predicar a Coyoacán. En medio de calacas y catrinas, y vinieron, oran, cantan y se van a predicar. 2 días estuvieron. Gracias a Dios por ese esfuerzo. Gracias a Dios porque el cuerpo de diáconos está respondiendo. Aunque ha requerido de mucho apoyo, hay personas, hermanos, que están dando clases a niñas, a niños, a los adolescentes. Tenemos personas que nos ayudan a servir las mesas. ¿Cómo nos fue en la recepción de los pastores del presbiterio, hermanos? Llegamos cansadísimos a casa. Y eso que yo no serví. Yo estaba aquí sentado haciendo cartas y no sé qué tantas cosas me encargaron. ¿Cuál es su don? ¿Cantar? Hay lugar para que cante. ¿Orar? Hay lugar para que ore. ¿Enseñar? Hay lugar para que enseñe. ¿Cuál es su don, hermano? Esa es la última exhortación. Está poniendo sus dones y talentos al servicio de Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. 1 Corintios 12:7. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12. Oremos a Dios, cantemos a Dios.